Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, es viernes y el cuerpo lo sabe, es viernes de temas distintos, de temas diferentes, y hoy el canal de tu profe de RI se viste de gala porque tenemos a un gran invitado. Tenemos al periodista Roberto de la Madrid, al multipremiado periodista Roberto de la Madrid, y es para mí un honor y un privilegio tenerlo en casa. Roberto, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación, Roberto, de verdad. Es un placer como siempre, muchas gracias, Jesús. Tú sabes que la admiración es mutua y bueno, pues qué bueno que hemos coincidido ahora que estoy de visita acá en México y pues estoy a tus órdenes. Me llena de gusto. Tú sabes, para los que me están viendo, él ha hecho muchísimas cosas por nuestro México, por abrir conciencias y yo te admiro mucho. Doctor Jesús, un abrazo, amigo, hermano. Querido Roberto, yo sé que tú no necesitas presentación porque eres muy reconocido a nivel nacional e internacional. Eres un orgullo mexicano del periodismo. Sin embargo, si la gente tiene algo más que saber de ti que no se haya dicho ya, quisiera permitirme unos segundos para presentarte, si me lo permites. Es tu canal, hermano. Muchas gracias. Bien, amigos, amigas, Roberto de la Madrid es un periodista mexicano con amplia trayectoria en los medios nacionales e internacionales. Él empezó muy joven a trabajar en Televisa, en el programa de 24 horas con Jacobo Saludowski. Fue reportero de noticieros y del sistema ECO de noticias. También fue conductor en el Canal 11, en Cadena 3 y en Radio Fórmula. Roberto también fue reportero de novedades y del diario La Jornada. También fue corresponsal internacional de la cadena NBC Telemundo por casi una década. Es conductor o fue conductor y corresponsal del Canal 62 KRCA de Estrella TV en Los Ángeles, California. También productor y realizador de documentales. Es reconocido por sus coberturas en Sudáfrica, en Brasil, en México y en Centroamérica. Además, Roberto de la Madrid ha ganado los premios más importantes en México. Fue Premio Nacional de Comunicación en el año 2011, 2 veces el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas. Fue elegido también por el Colpín en 2011 entre los mejores periodistas del continente. Fue micrófono de oro por sus coberturas en Telemundo, que es uno de los premios, si no es que el premio más importante que se da en Estados Unidos a los periodistas sobresalientes. Y también fue Premio Nacional del Servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es filósofo de formación por la UNAM, por la misma universidad, y actualmente Roberto de la Madrid es conductor de noticieros de Hispan TV, la cadena mundial de noticias iraní, y es conductor y productor de su programa de análisis mundial, Detrás de la Razón, que es el programa en donde yo le conocí. Roberto, querido, pues nuevamente te agradezco muchísimo que aceptes la invitación. Y bueno, quisiera empezar con una pregunta, Roberto. Un mexicano en Irán, un mexicano que está haciéndola en grande en el otro lado del mundo, en un país que ciertamente no es nada fácil por el choque cultural. ¿Cómo surgió la idea de trabajar en Irán, Roberto? ¿Y qué dejaste en este lado del Atlántico por irte a Irán? Pues dejé muchas cosas. La idea, más bien no fue una idea, fue una oportunidad que quise aprovechar. Yo estaba en Los Ángeles, había sido contratado como presentador en un noticiero local de Los Ángeles, allá en California, y también estaba preparándose un proyecto de investigación con pues el ya fallecido Enrique Gratas, que algunos de los que nos escuchan, o muchos de los que nos escuchan en Estados Unidos, recordarán, un periodista argentino reconocido de habla hispana allá en Estados Unidos, y estamos preparando un gran proyecto, pero en eso surge la posibilidad de Hispan TV. Irán estaba lanzando la cadena Hispan TV como un contrapeso a las noticias de Estados Unidos, y pues dije, voy para allá por muchas razones. La primera razón es en el aspecto profesional. Yo quería saber qué se sentía estar del otro lado de la noticia, porque siempre estábamos acostumbrados a ver a Irán y a Oriente Medio, desde que George Bush declaró que era parte del eje del mal, pues tanto Fox News como CNN pues decían que
Este era un país terrorista, lleno de terroristas, y yo dije, qué oportunidad tan grande es ir a saber, a ver de primera mano si son terroristas o no son terroristas. La segunda razón es porque, bueno, como tú lo dijiste, soy filósofo, me encanta a mí estar observando, estudiando, registrando todo el fenómeno humano, y vivir en Oriente Medio es verdaderamente algo alucinante, es algo hermoso, son muchas subdivisiones y subniveles para poder entender los discursos tanto políticos como musicales, como de comida, culinarios, como religiosos, es tan maravilloso. Y el tercer punto, pues quizá el motivo espiritual es verdaderamente importante en mi vida, porque finalmente me iba a confrontar pues con la soledad, me iba a confrontar con el Roberto que está viendo desde el otro lado del mundo su casa, su familia, su país, todo lo que nos han enseñado, cómo estructurar la comunicación desde un perfil occidental. Entonces, bueno, pues todas esas tres cosas hicieron que tomara la decisión y que dejara incluso un sueldo mayor que me estaban pagando en Estados Unidos, en Los Ángeles, y irme a Hispan TV, pero con los ojos vendados y sin titubear. Ese fue el principio, Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de tu familia, Roberto, ahora que la mencionas, cuando les comunicaste la decisión de Irán, y cómo eso influyó en tu desarrollo y en tu desempeño allá? Pues la reacción sobre todo de mi madre y de mi hermano, pues fue de lágrimas, porque pues ya sabían que no me iban a ver en determinado tiempo, en un intervalo grande. Tengo la posibilidad de viajar 2 veces por año, pero aún así pues no es lo mismo al tiempo que los tenía acostumbrados. Pero sobre todo lo más importante es que la lejanía y también la filtración de noticias y también, por supuesto, Jesús, la realidad, hicieron que la reacción haya sido también de susto, decir, oye, vas a la zona o una de las zonas más calientes del mundo, donde los misiles y la amenaza de guerra y la amenaza de atentados y la amenaza de muchas cosas está todos los días, las 24 horas, y así se vive. Entonces, bueno, pues esa reacción de un poco de susto, de preocupación, pues indudablemente también me marcaba, no por mí, porque yo nunca he tenido miedo, sino por no preocupar a mi madre y a mi familia, ¿no? Pero ha sido genial, ha sido, ya llevo 8 años, este octubre cumplo 8 años en Irán, y ha sido una vida maravillosa, tanto profesional como espiritualmente, y sobre todo también filosóficamente he aprendido muchísimas cosas que ya en su oportunidad tendré que escribir en varios libros, y tú me vas a ayudar, Jesús. Querido Roberto, dijiste que ibas a ciegas, que dejaste un sueldo mucho mayor acá en Estados Unidos. Seguramente oportunidades laborales en México tampoco te faltaban, pero este espíritu expansionista, expansivo que tienes por tu formación de filósofo, que en realidad me parece que el haber estudiado filosofía en realidad es una herramienta a la que recurriste para detonar todo eso que traías dentro contigo mismo. Al ir a ciegas, Roberto, ¿qué te encontraste en Irán? ¿Cómo ha sido tu vida ordinaria, tu vida cotidiana por allá? Bueno, la vida cotidiana no puede separarse del registro filosófico, periodístico, anecdótico. Para empezar, como cuando me preguntan sobre esto, siempre digo, el día que yo bajé del avión de Teherán, y lo hago como broma y con todo respeto a mis amigos iraníes, pero les los hago reír diciéndoles, bueno, yo pensé que había una mega fiesta y que todos estaban regresando de la fiesta en la madrugada, porque venían todos disfrazados, ¿no? Y se ríen muchos de mis amigos. O que había una premiere de la película Batman, o había pues un desfile de disfraces. ¿Por qué? Porque quiero ir a algo tan banal para explicar la sensación psicológica y el choque cultural que tiene cualquier ciudadano, digamos, occidental o latinoamericano, o de esta parte del mundo, de Occidente, cuando entras a un país que es islámico.
A lo que me refiero es, ya en la parte seria, a lo que me refiero es que bajas del avión y lo primero que ves es muchas mujeres, todas vestidas de negro, con un, se llama chador, que es una especie como de sábana que les cubre desde la cabeza hasta los pies, y la mayor parte de ellas se visten con un chador color negro. Entonces ya al caminar por las calles, ya desde el aeropuerto, incluso por ejemplo las mujeres policías usan este chador porque es el traje religioso de respeto al Corán y al Islam. Entonces tú dices, ¿qué pasa, no? ¿De dónde estoy, no? No es la burka, no hay que confundir con la burka, porque Arabia Saudí sí usa burka, que es lo mismo, más aparte que no ves más que los ojos de la mujer. Aquí en Irán el Islam es un poco más light, entonces sí puedes ver la cara, pero el chador te cubre desde la cabeza hasta los pies. Hay otro tipo también de mujeres que no son tan religiosas y, bueno, no utilizan este chador, esta manta negra, sino usan una máscara o un pañuelo y un manto que es como una especie de gabardina o de abrigo que les cubre más allá de las rodillas para que, bueno, pues no se vean atractivamente o sensuales, ¿no? Que esa es parte del que ya hablaremos de eso. Y bueno, cuando vas caminando, pues dices, ¿qué pasa, no? O sea, esto es otra cosa. Esta es la primera imagen que ves bajándote del avión, bajando a la sala de llegadas en el aeropuerto, y te confronta, ¿no? O sea, empiezas a pensar, estoy tan lejos, tan distante, pero al paso del tiempo también encuentras que todos los seres humanos somos de alguna manera iguales, similares, y también encuentras muchas similitudes. Los iraníes son muy similares a los mexicanos en el aspecto de una cortesía, en el aspecto de una cortesía un poco falsa, de es tu casa, es tu coche. Allá son todavía más exagerados. Si traes un celular que te gusta, más bien si tú ves un celular de tu amigo que te gusta o que lo quieres halagar, dices, oye, qué bonito celular, ellos inmediatamente te dicen, no, es tuyo, llévatelo, por favor. Y pues tú dices, no, y hay un jaleo, igual cuando la gente entra al elevador, al ascensor, tú vas a entrar y si hay más iraníes, ellos te empujan, te dicen, por favor, tú adelante, siempre. O ves a los iraníes, ellos peleándose por quién pasa primero, pero porque quién deja pasar primero, ¿no? Esa es parte de esta ideología que tú ves si estás así en los primeros días, o qué pasa, ¿no? Llegué a otro mundo, un mundo surrealista, pero muy hermoso, Jesús. Roberto, querido, antes de irte, ¿tenías algún antecedente de Irán, de la cultura persa, del Islam chiita? Porque me imagino que en el entorno, por los medios en los que transitaste, tanto en México como en Estados Unidos, tenían más influencia judeo-sionista y de alguna manera como que ellos influyen o inciden en la manera en la que uno ve a los países árabes o a Persia o a Turquía o a los países islámicos en general. Pero ¿tú tenías alguna preconcepción de Irán antes de conocerle? Sí, tenía una preconcepción, pero no alcanzaba a distinguir perfectamente lo que nos quería vender Occidente o los medios comerciales o los medios alineados con las políticas capitalistas imperialistas de Estados Unidos. No podía distinguir perfectamente, pero sí tenía una preconcepción de cómo era Irán, por lo que había sufrido Irán en la Revolución Islámica, la presión tremenda de Estados Unidos contra Irán, y un poco la concepción del Islam suní y chií, porque efectivamente pues todo te lo venden desde la película de Aladín. No sé si recuerdas, esta de Walt Disney, o no sé si sea de Walt Disney, desde ahí y desde muchas otras más películas de Hollywood, pues sí te venden como que el mundo musulmán está completamente uniforme, unido, es homogéneo y no tiene ni los matices, ni las diferentes ramas, ni las separaciones políticas, ideológicas que existen en Oriente Medio. Entonces, el estar viviendo en Oriente Medio, el estar estudiando todos los días los problemas que pasan ahí y los problemas que les quieren fabricar desde el otro lado del mundo, bueno, ahora sí ya distingo perfectamente, pero efectivamente no tenía un conocimiento tan profundo ni podía distinguir sobre todo esta concepción que tú dices judeo-sionista, que tratan de
proyectarte una imagen de terrorismo además, ¿no? Roberto, siendo un filósofo de formación y un periodista pues dedicado a los medios de comunicación, ¿en qué momento decidiste volcarte al análisis de la geopolítica y por qué? Creo que hacía falta un programa en el cual, porque yo empecé, y por eso me contrataron, me empecé como pues titular de los noticieros de Hispan TV. De hecho, esa es otra experiencia, ya te contaré, pero más o menos la menciono. Llego y hay 200 personas, expertas, compañías, haciendo noticias en habla hispana cuando ellos no son nativos de habla hispana, tratando de proyectarle al mundo una versión, su versión, la versión oficial del gobierno iraní sobre cómo suceden las cosas en Irán y cómo comprenden las decisiones que toma la Casa Blanca. Pero lo curioso era que ninguno era un nativo de español. Entonces me parecía una epopeya de un edificio lleno de iraníes haciendo noticias en un lenguaje que no era el suyo y además para un público que no era el suyo, porque Hispan TV pues no se ve en Irán, ¿no? O si se ve, pues a nadie le importa porque nadie le entiende, porque no hablan español, sino que era para consumo de toda América Latina, de España, de los hispanohablantes en Estados Unidos. Entonces, bueno, encuentro eso y me fascina porque además una de las primeras metas que me proponen es enseñarlos a hacer, enseñarles periodismo, porque ninguno había estudiado periodismo, enseñarles periodismo, luego enseñarles a hacer periodismo en televisión, porque tenemos una idea de periodismo escrito que es diferente al periodismo que se hace en radio o en televisión, y luego además mostrarles estas diferencias que hay con el español de Colombia, con el español de México y el español de España. Entonces, bueno, entrando en ese detalle ha sido maravilloso y te estoy explicando cómo ha sido la intensidad, no solo de decir noticias, no solo de reflexionar sobre el mundo, sino que también en el interior de Hispan TV se me abrió una puerta a esa reflexión de cómo enseñarle a un iraní a hacer televisión, a hacer periodismo, a hacer lo que hable bien español y que utilice bien el español y además que haga un periodismo de habla hispana para televisión porque estaban acostumbrados solo a la página web con un periodismo escrito. Ha sido verdaderamente, pues, increíble toda esta experiencia. Y en ese primer año que yo estaba como titular de noticias y que estaba como asesor general del canal y que estaban enseñando, dando cursos a todos mis colegas iraníes, pues se me ocurrió que hacía falta, no en Hispan TV, sino en el mundo, un programa de análisis a fondo de todas las causas que están debajo de las noticias que vemos. Es decir, si hay algún atentado terrorista, como el que se celebra o se recuerda hoy, si hay cualquier decisión del Fondo Monetario Económico Internacional, mientras aquí, por ejemplo, en Televisa lo pueden dar como noticia, que me parece muy bien, pero ¿qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que antecede? ¿Cuál es la historia de todo esto? ¿Y qué poderes están atrás, ocultos? A mí me pareció verdaderamente importante, indispensable que todos los auditorios del mundo tuvieran acceso a esa información y así se creó Detrás de la Razón con un nombre que parece un poco comercial, pero que también además lleva 2 o 3 sentidos, ¿no? Detrás de la razón significa que estás atrás de la razón tratando de ver qué razones hay de más de las que te dan o detrás de la razón persiguiendo la razón, ¿no? Además, Jesús. Roberto, ¿qué has encontrado de mágico en el análisis de la política mundial? Ahora me dices el estar persiguiendo la razón y también me comentas de buscar cómo las élites interfieren en nuestra vida cotidiana. ¿Es particularmente o hay algo más que hayas encontrado de mágico en el análisis de la política mundial? Yo creo que lo mágico es que después de mucho estudiar, te empieces a dar cuenta que todo está interconectado. Absolutamente todo está interconectado, ya sea
voluntaria o involuntariamente. Es decir, una decisión que se tome en Washington, una decisión que se tome en Teherán o en Moscú, forzosamente está interconectada en todo el mundo o entre ellas, ¿no? Ya sea voluntaria o involuntariamente. ¿Cómo es voluntaria o involuntariamente? Ya sea que la hayan planeado justamente para eso, o ya sea que por las decisiones que se toman y la correlación de fuerzas que se jalan entre sí o que se repelen, se necesitan todas para que puede existir este fenómeno de la geopolítica. Yo creo que eso es en parte mágico. Y dos, cuando lo transpolas esto a la reflexión antropológica y dices, bueno, ¿qué está pasando? Y me parece importante la primera reflexión que tuve es que, bueno, esta es la naturaleza humana, esta es la forma en que los humanos defienden su supervivencia, su poder. No, mientras los animales defienden el alimento y defienden, o las células mismas están programadas para defender la vida, los seres humanos van más allá, ¿no? Defienden más allá del alimento y de defender a la especie, defienden el coto de poder, defienden el círculo de poder y están dispuestos a hacer todo lo que quieran, todo lo que se pueda por conservar ese poder, y eso se me hace en parte mágico. También la otra parte, y que eso podría sonar a teoría de la conspiración, es que muchas de las decisiones que nosotros vemos también están interconectadas por las decisiones históricas. Es verdaderamente imposible hablar de una decisión o hablar de un evento si no hablamos de una historia que a veces va de 100 o 200 años, como los acuerdos, por ejemplo, de Sykes-Picot, o como los acuerdos que se hacen para fabricar a Israel y supuestamente venderles un Estado a los palestinos. No se puede tocar ese tema si no te vas 100, 200, 300 años atrás para ver cómo se están fraguando las cosas y entonces entender. Creo que hay muchos aristas mágicos, pero estos te menciono por algunos, Jesús. Roberto, ¿qué te ha incentivado a ser un periodista crítico del sionismo político, ahora que mencionas el Estado de Israel, a sabiendas de los riesgos que ello conlleva a nivel internacional? Porque no quiero que parezca teoría de la conspiración, pero quienes hemos estudiado la historia del sionismo sabemos cómo se opera en un engranaje superior y que hay riesgos, ¿no? Enfrentarse al sionismo cuando planteas críticas al respecto. ¿No te da miedo o cómo te decides enfrentarte a esto? Por supuesto que me da la sensación de que tengo que tener mucha precaución. Por supuesto que soy consciente del riesgo. Miedo no, me gusta la adrenalina. Me da miedo por mi familia, porque bueno, estaría yo arrastrando también con alguna decisión que yo tome a razón de la seguridad de mi familia. Me da miedo eso, pero mi padre y mi madre nos enseñaron a mi hermana, a mí, que pues la vida es una, hay que vivirla intensamente y que le debemos muchísimo a la propia vida. Entonces, como parte de ese deber de la propia vida, pues está enfrentar que cuando tú sabes cosas, cuando tú deduces algunas cosas, cuando tienes acceso a cierta información o cuando has visto algo, hay que compartirlo. Es parte de este precio que tienes en el vivir y que abrir o plantear por lo menos alguna hipótesis para que la conciencia humana se acrecente, no solo no me debe dar miedo, sino que es nuestra obligación. Y eso le falta mucho a los periodistas, no solo de México, sino también del mundo, ¿no? Es nuestra obligación, Jesús, compartir, plantear y decir, hey, está pasando algo aquí y tenemos que ir hasta el fondo y tenemos que verlo, no solo yo, sino todos los que nos están escuchando. Es creo que obligación cuando estamos muy conscientes de que la vida es un gran milagro, la vida es un gran tesoro y que le debemos muchísimo a las anteriores generaciones y que le debemos también muchísimo a las futuras generaciones. Entonces, vivir esto desde este punto que te lo digo, pues sí tengo miedo, pero se me quita el miedo, ¿no? Y insisto, no miedo a mi persona, sino miedo a las decisiones que pueda tomar y que puedan arrastrar también a mi familia. Por supuesto que conozco los métodos israelíes y que conozco los métodos de cómo se comporta el sionismo,
pero pues tengo confianza de que hay un suprapoder, y ese suprapoder le llamo conciencia humana, que nos pueda proteger, no a mí, sino a todos, Jesús. Es que pareciera que cuando uno critica las actitudes criminales del Estado de Israel, cuando uno critica ataques contra población civil palestina o libanesa o Siria, etcétera, luego la descalificación inmediata, ¿no? Equiparan una crítica del Estado de Israel con el hecho de que fueras antisemita, que es como el ABC de cómo apagar a un crítico. Eres antisemita o te difaman de alguna otra manera, te abaratan con difamaciones, con calumnias, pero además lo hacen a través de mecanismos indirectos para que no parezca que es una reacción inmediata a la crítica, y entonces así van ahogando poco a poco al crítico en el menor de los casos. Yo te conocí, Roberto, en el año 2014, creo que apenas tenías 2 o 3 años de haber iniciado Detrás de la Razón, y estaba haciendo mi tesis doctoral. Entonces llegaba un momento en el que me bloqueaba. Yo te conté que parte de mi tesis doctoral fue hacer un estudio de las disputas que tenían los armenios y los turcos en Estados Unidos por la narrativa histórica, por ganar la narrativa histórica. Los armenios empujando para que se reconozca el genocidio armenio y los turcos para que se siga negando y para que Estados Unidos no lo reconozca. Y de pronto me saturaba y decía, voy a aprender algo en la tele, pero la tele me aburría y a los 2 minutos la apagaba. Bueno, voy a buscar algo de calidad en YouTube para que mi descanso no sea un descanso inútil. Y de pronto empecé a ver tus videos Detrás de la Razón, empecé a escucharte con atención, los trailers, las introducciones de los programas, tus preguntas, y luego me encantaba cómo correteabas a los invitados. Se nos está acabando el tiempo, contesta pronto, rápido, no sé qué. Y yo decía, wow, ¿no? Empecé a ver que era un programa serio, con información bien documentada, y que además también tenías invitados de mucha calidad. Había uno que otro español que no me gustaba, francamente, pero entendía que el ejercicio era tener voces encontradas para que hubiera crítica muy fuerte de un lado y también respuestas del otro, y me pareció fascinante. Desde entonces me volví fan del programa Detrás de la Razón, y me volví fan sobre todo de tu gallardía, Roberto, para plantear las preguntas pertinentes, frontales, con mucho valor. Y cuando hablas, por ejemplo, de los Illuminati, del Club Bilderberg, de los sionistas, de todo esto que pareciera teoría de la conspiración, y que cuando ya empieza uno a analizarlo, a estudiarlo, te das cuenta que pues están en prácticamente los organismos internacionales, en todos los gobiernos, etcétera, etcétera. Y pues sí, como que se enchina un poco la piel, ¿no? Pues lo que te decía, lo que te decía de la conciencia que uno tiene cuando uno asume que uno es un ser viviente, y que creo que le debemos todos como ser vivientes a todos nuestros ancestros, le debemos muchas cosas porque también muchos han dado su vida, y también le debemos a las generaciones que vienen un mundo mejor. Pues se te acaba el miedo, pero por ejemplo cuando asesinaron o descuartizaron o despedazaron a Jamal Khashoggi, el periodista del Washington Post, el periodista saudí, pues por supuesto que sí, ¿no? O sea, si eso le hacen a un periodista protegido por el Washington Post, si eso le hacen a un periodista que además después ya vimos que es una especie de mensaje a Jeff Bezos, porque el teléfono de uno de los hombres más ricos del mundo se lo clonó el propio príncipe Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, pues es obvio que estamos en la mira, es obvio que estamos en la mira cuando lanzas tu canal de YouTube y te lo censuran, o es obvio que estamos en la mira cuando tienes tu cuenta de Twitter y te lo censuran, o cuando te censuran o te quitan videos o te mandan alertas en Instagram, o cuando tienes un ejército de bots insultándote a ti, a tu familia, maldiciéndote, pues es obvio que pero por supuesto que estamos en la mira, ¿no? Pero pues esta es parte de la transición humana, y que debemos de estar muy conscientes si queremos siempre estar como decía Heidegger, en estado de eyecto, de eyección, de expandir el potencial humano, la conciencia humana, pues debemos de ser conscientes y afrontar estos riesgos
y me queda claro que este es mi papel y hasta la muerte, y no porque sea idealista o soñador, sino porque esto es lo que me toca hacer en la vida y lo tengo muy claro. Por supuesto que cuando vi que cuando mataron a Jamal Khashoggi, dije, se está acercando, ¿no? Y cuando me han censurado, esta es la séptima o la octava, ya perdí hasta las veces que nos han censurado los canales, tanto el mío como el de Span TV, pues me queda obviamente claro, ¿no? Pero seguimos con la confianza de que por lo menos no me van a callar, sino es que con la muerte, y lo que estoy diciendo es bastante fuerte, Jesús. Oye, Roberto, ¿y qué sientes cuando de pronto ya te acercas al 1,000,000 de suscriptores o rebasas el 1,000,000 de suscriptores? Yo me acuerdo que desde el año 2015, 2014, finales 2015, ya anunciabas que habías llegado a 1,000,000 de suscriptores en YouTube y de pronto dejé de ver una semana o dos y ya nomás eran miles. Eran cero, 300. ¿Cuánto? Sí, no, pues se siente horrible no por perder los suscriptores, porque sabemos que de alguna u otra forma pues la gente nos ve, pero se siente horrible porque finalmente pues es un trabajo no mío, sino del equipo, de mucha gente, son muchísimas horas de estar pensando, entonces, oye, qué bonito que ya tenemos un canal con, pues ya superó el 1,000,000 de suscriptores y de pronto así, sin avisar y sin mandarte un mensaje, oye, ¿qué pasó con él? Ya no estamos, desaparecimos, ¿no? Desaparecimos y pues tenemos que lanzar un nuevo canal en donde digas 0 suscriptores, 1 suscriptor, 2 suscriptores, 3 suscriptores. No me importa porque esto también se ha vuelto un arma sociopsicológica de parte de las redes sociales para manejar al mundo. La manita, el like, los suscriptores, pues bueno, suena así como que el dulce, ¿no? Suena como cuando a la ardilla o a la rata o al conejo le dan la zanahoria, se lo quitan, me parece un reforzamiento de un laboratorio psicológico. Desde ese punto de vista, bueno, de verdad que no me importa perder los suscriptores, lo que me importa que nos enfadaba mucho era que toda esta trayectoria que habíamos logrado para llegar a mucha gente, para no despertar conciencias, para plantear hipótesis para que la gente pueda tener otras visiones, pues bueno, la derrumba YouTube o la derrumba las redes sociales, la derrumba Twitter, pues claro, sí sientes feo, pero también, como Quijote, pues dices, bueno, es que estamos haciendo las cosas bien y no le gusta a la gente que nosotros hablemos, ¿no? Entonces, pues es también un premio, fíjate que es un premio. ¿Cuántas veces te han quitado el canal? Bueno, pues es como un premio, porque quiere decir que estás poniendo un dedo en donde pues no le gusta al sistema, ¿no? Y eso es hermoso, eso es hermoso. Qué bueno que me lo preguntaste, porque ahora además lo veo muy hermoso, porque si no, pues cómo nos reconocería, ¿no? O sea, con insultos y todo esto, es una parte que hay que pasar, pero lo veo y lo transmuto en una forma de agradecimiento. Se los agradezco porque entonces nos ha hecho más fuertes, no a mí ni al equipo, sino también a los seguidores, al auditorio, al público, que entonces dice, oye, desaparecieron detrás de La Razón y me llueven mensajes, ¿dónde te veo? Espérense, déjenme abrir otro canal. Y eso los refuerza. Y les agradezco mucho, porque entonces refuerza al auditorio también a buscar nuevas cosas, no solo a mí, a gente tan culta y preparada como tú y como muchos otros colegas que están en la nube, Jesús. Roberto, ¿solo se transmite Detrás de la Razón y la cadena Hispan TV solamente está en YouTube o sí aparecen en la televisión en algunos países? Mira, al principio Hispan TV gastaba y pagaba miles de dólares por estar en HD en todas las televisiones del mundo. Esto, ¿cómo se hacía? Bueno, pues se pagaban los diferentes satélites comerciales de la televisión, como Hotbird, Eutelsat, Telsat, y una infinidad de satélites que reproducen los canales mundiales, ¿no? Pero bueno, el ejemplo en el cual yo lo vi más de cerca fue que en España pues empezaron a clausurar
o a bajar del satélite la señal de Hispan TV precisamente por un lobby sionista. Bueno, esa es la información que tengo de parte de los directivos de programación de Hispan TV, y así nos empezaron a bajar de diferentes satélites, ¿no? Seguimos ahora, creo que en el Hotbird todavía, y muchos países sí logran bajar la señal es gratuita, por vía satélite, después la reproducen en las empresas cableras, pero el auditorio más importante sin duda son las redes sociales, Facebook. Ahora estamos ahí, como pusiste, en Roku, en una plataforma nueva, se ve en streaming desde la página web de Hispan TV, y seguimos transmitiendo en las diferentes cuentas, un fenómeno hermosísimo, Jesús, y que quiero agradecerle a todo el auditorio siempre, que en estos últimos 2 años, cada vez, porque ya era como cada mes que nos quitaban la página de YouTube, el público entonces empezó a hacer una decena de canales detrás de La Razón con mi nombre, y yo, no, en lugar de enojarme, al revés, les aplaudía, porque se creó un fenómeno de que todos los programas los bajaban y los volvían a subir con el nombre de Detrás de la Razón, o con el nombre mío, Detrás de la Razón, Roberto de la Madrid, para proteger, como si fuera una biblioteca, para que no se quemaran los libros. Qué hermosa analogía, Jesús. Y entonces la gente, no sé de dónde, si de México, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, subía un canal. Tengo un amigo, Ali López, es un niño de 11 años que me sigue desde el estado de Washington, en Estados Unidos, y que también él hacía canales Detrás de la Razón y los subía para proteger todos los testimonios y todos los programas de lo que hemos hecho y estamos haciendo para informar al mundo. Y esto es algo, pues, emocionante, ¿no? Porque este fenómeno que nunca se me imaginó, pues YouTube nos bajaba, pero había 20 o 30 seguidores que volvían a subir el canal porque ya tenían los videos abajo y lo volvían a poner con el nombre. Yo creo que se cansó YouTube y dijo, bueno, ya no censuramos a este cuate, y ya nos dejaron un poquito en paz, pero de pronto sí, todos los días me llega una alerta al teléfono de que he violado no sé qué cosa, de que he violado no sé cuál otra cosa. Bueno, pero ya, por lo menos ya no nos apagan el canal. Pero esto que te digo es verdaderamente increíble, como para un análisis profundo de la psicología de las redes, de cómo los internautas defienden los productos que les gustan. Jesús. Yo mismo fui ya víctima en 2 ocasiones en programas en los que he participado, los que me has hecho el favor de invitar a Detrás de la Razón. Ya van 2 programas que bajan y que después los apelas y te los regresan. Les quitan un poco el ritmo de las visualizaciones, pero ahí están otra vez después de la apelación. Roberto, ¿cuáles han sido los 3 momentos profesionales más satisfactorios de tu vida? ¿Hablas en Hispan TV o en toda la vida? Sí, de toda la vida, desde que estabas en Cadena 3, en Radio Fórmula, en Televisa, en Telemundo o en Estrella TV, o ahora que estás en Hispan TV ocupando un lugar estelarísimo. Pues mira, recuerdo un momento muy, muy bonito, independientemente o lejos de la política. Estaba como reportero de Televisa y me lancé en una inundación en Chimalhuacán. Se habían inundado todas estas colonias que sufren de muchas inundaciones, y en aquel tiempo era verdaderamente trágico porque subía 1 o 2 metros, tapaba las casas. Llegué a la zona limítrofe ahí con el lago de Texcoco, con la cámara y con mi camarógrafo, un camarógrafo muy bueno en Televisa, y empezamos a ver, ¿no?, la gente ahí pues sacando agua de sus casas, flotando en lanchas, y una tragedia verdaderamente, los juguetitos de la gente, de los niños flotando, los refrigeradores, todo echado a perder, todo el patrimonio de muchas familias en un minuto por no tener un sistema adecuado, no ellos, sino porque el gobierno no les dio un sistema adecuado, porque toda la infraestructura de desagüe pues estaba mal, y será un problema para analizar después, pero pues en 1 minuto, en 2 minutos pierdes todo, y nosotros llegamos como a las 3 de la mañana.
Y de pronto me encuentro a alguien que está ahí paliando y sacando el lodo y el agua, y era el presidente municipal. Me pareció pues muy bonito, ¿no? Porque dije, bueno, pues usted no está en su palacio municipal ahí coordinando, sino que él está aquí en el lodo sacando. Entonces le hice un reportaje muy bonito. Y a la siguiente semana, en el sábado, me llama de la secretaria del presidente municipal y me dice, oiga, lo queremos invitar a comer, pues para agradecer el reportaje que hice. Y bueno, no acepto regalos, yo lo hice porque lo vi, porque eso era, creo que era noticia. Y fui, y no sabes, todo el pueblo, cuando yo llegué, estaba aplaudiéndome. Una banda del pueblo con cohetes, con juegos pirotécnicos, un mole exquisito, aguautle, que es la hueva de los moscos, no como, como la hueva de las hormigas, sino aguautle es la hueva de los moscos que los aztecas se los comían, y los huevitos los ponen en todas las hierbas que están a un lado del lago de Texcoco. Entonces me dieron de comer estos manjares aztecas, y yo estaba impresionado. ¿Por qué? Pues porque no sabía qué estaba pasando. Les digo, oiga, pero no exagere, ¿no? ¿Por qué me hacen todo esto? Dice, es que usted no sabe lo que usted hizo. Resulta ser que los fondos federales no habían sido liberados, pero y no nos los querían liberar para ayudarnos. Pero cuando usted hizo este reportaje, nos cayó, me lo dijo el presidente, me lo dijo en sus vocales, el presidente municipal, y nos cayó el fondo, y entonces pudimos sacar a mucha gente. Independientemente de la política, esta anécdota es maravillosa porque era todo el pueblo que estaba agradeciéndome, y me di cuenta del poder que tiene la comunicación, del poder que tienen las cosas, sobre todo cuando las haces con conciencia y cuando las haces con una perspectiva de ayuda humana. Entonces, bueno, creo que esa es una de las experiencias que tengo, que están ahí guardadas en mi corazón, y que me hace estar siempre cerca de la gente, de no perder nunca de vista ni perder nunca la perspectiva de lo que significa estar detrás de una cámara diciendo cosas, y la responsabilidad de decir las cosas detrás de la cámara, y de lo que puedes influenciar a una persona con alguna palabra que no te conste, o una palabra que no ha sido bien investigada, o una información que pues ha sido solamente un rumor, o que sabes además bien qué información puede levantar rating, ¿no? Y que a veces irresponsablemente mucha gente la utiliza solamente para incrementar su fama, incrementar su popularidad, pero que nada tiene que ver con la responsabilidad humana. Ese sería el primero. El segundo, la segunda, pues no sé, tengo algunas, no sé, también había un programa de TV Azteca que se llamaba Cosas, no sé, que lo dirigía Sánchez Azuara, lo presentaba, era una chica en ese entonces, una mujer, y yo hice también espectáculos, pero espectáculos de forma seria, y estuve molestando, investigando qué hacían con estos talk shows, que mucha gente en ese entonces, cuando estaban iniciando, pues la gente creía que era real. Y me metí a investigar en las colonias más remotas, y conseguí los testimonios. Estuve con gente del Senado también insistiéndoles que había que regular la comunicación, y que había que castigar a la gente que se presentaba en televisión diciendo o mintiendo, ¿no? Y bueno, pues hice muchos reportajes para mostrarle al auditorio mexicano que esos talk shows eran pagados, y que cuando salía una persona en televisión diciendo, es que sí, yo violé a la hija de mi primer mujer, y entonces se peleaban así como señorita Laura, pues no eran reales, sino que eran fake, que eran un instrumento para hacerle creer a la gente, manipular sus sentimientos y venderles de paso, o más bien de propósito, pues toda la comercialización que tenía, y en ese entonces lo hacía TV Azteca. Esos momentos creo que han sido muy agradables para mí, porque pues vi los frutos de mi trabajo. Otro de los momentos hermosos, cuando entrevisté a Gloria Trevi, que me disfracé de plomero,
me metí al arraigo domiciliario que tenía la Policía Federal de Brasil. Era algo muy complicado porque era la Policía Federal de Brasil que la había sacado de la cárcel de máxima seguridad y la había puesto en un convento porque supuestamente se había embarazado en el penal, pero pues todo estaba custodiado por la Policía Federal, o el máximo órgano policíaco de Brasil. Y bueno, no se enteraron cómo me metí, me vestí de plomero, me hice ahí amigo de los familiares, me metí cargando una lavadora, pero adentro de los pantalones llevaba todo, cámara y micrófono, y hice la entrevista a Gloria Trevi, y no por las cuestiones del espectáculo, sino por las cuestiones que implican tanto política como profesionalmente a nivel periodístico, porque me hablaba de la corrupción, por ejemplo, en el gobierno de Chihuahua, me hablaba y no por defender a Gloria Trevi para nada, sino que el caso de Gloria Trevi, desde ahí vi todo esto que te decía y la pregunta que tú me hiciste al principio, todo está interconectado, los espectáculos, Amado Carrillo, el diamante que le regaló el Señor de los Cielos a Gloria Trevi, los problemas que tenía con el gobernador de Chihuahua, y todo estaba relacionado con un caso que la gente solo veía, así, corrupción y violación de mujeres de estas 3 personas que estaban en Brasil. Pero había muchas otras cosas que estaban detrás. Esa es otra de las experiencias. Y sin duda, en Irán, pues he pasado por grandes experiencias, como la cobertura cuando ganó Donald Trump. Me aventé hablando frente a la cámara, sin pararme del estudio, sin pararme del escritorio, una cobertura completa de más de 15 horas sin pararme, ni siquiera al baño. Y creo que a pesar de estar tan lejos, manejamos una serie de corresponsales en Estados Unidos y una información tan clara, tan objetiva, que me da gusto mencionar esa cobertura de más de 15 horas cuando ganó las elecciones Donald Trump. Me parece que también es uno de los logros muy importantes, ¿no? Uno de las experiencias también bonitas, bueno, pues los premios el Premio Nacional de Comunicación que gané aquí en el 2011 fue gracias a que hice una serie de reportajes desde Guatemala hasta México denunciando un contubernio con los Zetas, la Policía Federal Mexicana y el gobierno del expresidente Felipe Calderón, y fui documentando cómo en algunos pueblos, pues, los migrantes eran asesinados solo con el fin psicológico de darles terror a los que quedaban vivos y así pues hacerlos que se integraran a las filas de los Zetas, por ejemplo, en un pueblito que se llamaba Aguas Blancas, en el cual nadie, hasta que yo me metí, ningún periodista se había metido. Uno de Reuters creo que me alcanzó, pero después ya no sé si se pudo meter, pero en ese entonces yo fui el primero en reportar eso y me gané el premio junto con mi camarógrafo de comunicación, el Premio Nacional de Comunicación de México. Una experiencia muy satisfactoria, porque después de eso y después de que se exhibiera este reportaje en Estados Unidos a través de la cadena Estrella TV, que es una cadena pues verdaderamente comercial, pero se difundió y el peso fue muy fuerte, que en entrevistas otra vez con el Senado, a los pocos semanas empezó una iniciativa de darles visas a los migrantes para poderlos atender médicamente en su paso por México, y después llegó al Congreso y se legisló algunas regulaciones de esto. Entonces, bueno, pues ha habido muchas cosas satisfactorias a lo largo de la carrera. En Irán, en estos últimos 8 años también ha sido muy intenso, desde la muerte, por ejemplo, de Hugo Chávez en la cobertura que hicimos, hasta pues lo más reciente, ¿no? El momento más fuerte que hemos vivido en Irán ha sido a partir de diciembre del 2019 hasta enero en esos 2 meses, con la tensión máxima de un ataque, de ver cómo los destructores de Estados Unidos estaban preparando allá en el Golfo Pérsico, cómo Trump se decidía o no por enviar a un grupo de ataque con portaaviones, cómo los iraníes estaban preparando el contraataque, después de que empezó todo el roce con un ataque de F-15 sobre las milicias chiíes pro-Irán en Irak, y después cómo vino el ataque a la embajada de Estados Unidos, y luego vino la muerte de
general Soleimani, y luego vino el ataque a la base Al-Assad de Irán, con los misiles de Irán contra Estados Unidos. Fueron los momentos de gigantesca tensión, todo el mundo creía que se iba a armar ahí la guerra. Y bueno, pues también es una experiencia satisfactoria porque en medio de toda esa gran tensión y con muchos días sin dormir, estuvimos detrás de la razón analizando todos los ángulos, todas las aristas de esta información que estaba moviendo y que tenía al filo de la butaca y al filo también de un gran caos en el mundo. Entonces, pues esas experiencias se llevan en el corazón, Jesús, y es muy bonito platicarlas. Te agradezco mucho que me hayas preguntado por esto, porque por lo regular no hablo de esto, Jesús. Muchas gracias por abrirte, Roberto. Este programa va a ser una joya porque estamos viendo la otra faceta del Roberto de la Madrid al que tanto admiramos y que pues, tenemos la oportunidad de escucharlo acá sin límite de tiempo. Roberto, tú entrevistaste a 2 personas. Esto no está en el guión de preguntas que tenía yo preparado. Tú entrevistaste a 2 personas a las que yo admiro mucho y me acuerdo que cuando lo vi en la pantalla dije, wow, Roberto está entrevistando, por ejemplo, al expresidente Correa de Ecuador, que bueno, no sé si tiene la gente de esto, pero a mí me parece que fue un gran presidente en Ecuador, y también al otro expresidente Evo Morales de Bolivia, y me impactó muchísimo. Dije, wow, ¿qué? Y además fuiste con el sable, pues, no les perdonaste por la jetatura, los criticaste, los arrinconaste. Te quiero preguntar, Roberto, la pregunta del millón. Primero, ¿qué sentiste? Y segundo, ¿a cuál de ellos sentiste más sincero o a los 2 en sus respuestas? O sea, que no fueron el típico político mexicano tratando de quedar bien y elegantes en sus respuestas. Tú los orillaste a que se revolcaran pues en sus propias respuestas y trataran de responderte lo más sinceramente posible. ¿A cuál de ellos sentiste más sincero? Pero tú, ¿qué sentiste en lo personal? Eres muy inteligente porque me estás haciendo que juzgue a los expresidentes, ¿no? Mira, pero abriéndome y siendo lo más honesto que pueda ser, creo que si me preguntas entre los 2, creo que en las palabras de Evo descubrí más honestidad, no porque en Correa no la tenga, sino que creo que las palabras de Evo llevaban una carga que me parece siempre loable no olvidar, la carga de haber sido campesino, de haber sido secuestrado, de haber luchado, de haber salido de la sierra, de levantar, no sé cómo digan en Bolivia, el machete, y de preocuparse por su gente, por su tierra. Me pareció verdaderamente pues gigantesca esa energía que tiene Evo contenida, que no se ve en las palabras. A nivel discursivo, por ejemplo, Correa es mucho más inteligente, mucho más audaz, la estructuración que hace o abstracción que hace, pues es mucho más compleja que la de Evo Morales. No por esto no digo que sea menos o más honesto, pero más o menos así te exhibo, ¿no? De un lado tenemos a un Evo que tiene mucha energía del campo, de la tierra, mucha energía de hablar de su gente, y por el otro lado tenemos a un Correa que sabe perfectamente bien lo que dice, que sabe perfectamente abstraer la situación y sus propias premisas, tanto económicas como políticas, y te lo sabe exponer y plantear. Eso es lo que vi de Correa y de Evo Morales. Gracias, Roberto. Oye, 2 últimas preguntas de mi parte, y si me permites que la gente te haga 3 preguntas, te lo super agradecería en el alma. Espero no te haya gustado mucho de ti, porque aquí nosotros nos llamamos el Club de los Desvelados, entonces utilizamos como la medianoche para filosofar, Roberto, lo que te gusta. Oye, ya te llevé al extremo de los presidentes. Ahora te quiero preguntar, por lo menos por 2 programas, o por 2 momentos, en los que te hayan pasado cosas raras en Detrás de la Razón y que hayas tenido que resolver a mansalva, pero que sean como que te hayan marcado.
Bueno, sí, lo que te puedo decir con, con la petición de la inteligencia de todo el auditorio es que me he dado cuenta que todas las partes en el mundo tienen algo de verdad y todas las partes en el mundo tienen también algo de mentira. Nadie es bueno ni malo. No hay buenos, ni malos, ni naranjas, sino que cada quien tiene su forma diferente de matar cucarachas. Y lo digo así, tan banal, porque por eso dije quiero apelar a la inteligencia del auditorio y lograr que capten el primer mensaje. Sin duda, más adelante estoy pensando en tener una independencia propia. Hoy soy muy consciente de que finalmente el gobierno de Irán es el que me marca la pauta y me paga y gracias a ellos hemos tenido una libertad total, total para hablar de todos los temas geopolíticos, obviamente una libertad total para hablar del extranjero, de todo lo que es extranjero para Irán y efectivamente estoy muy contento y muy agradecido con ellos porque, bueno, pues porque he tenido el respaldo para hablar de Rajoy cuando era presidente del gobierno español o de Peña Nieto o de Obama o de Donald Trump o de cualquier presidente del mundo o de cualquier gobierno en el mundo. Me encanta, ¿no? Pero sí he visto algunas cosas que es muy importante en la vida y no lo pierdan, no lo perdamos ni a nivel individual, ni a nivel el auditorio que lo está viendo como personas, ni mucho menos lo debemos de perder como los que participamos en los medios de comunicación. La autocrítica, es muy importante tener la autocrítica y sí he visto cosas raras, por supuesto, y sí he visto también que hay censura en todos lados, hay censura, hay gente que te pisa el cable, que no le conviene, no solo el sionismo, sino que también hay gente en el mundo que no les conviene que tú estés diciendo, ya me enteré de ciertas cosas que también habríamos que decir, ¿no? Entonces, sí he visto algunas cosas raras, de hecho, creo que tú también has sido víctima de esas cosas raras, y que más adelante me refiero a algunos años o meses, cuando también finalice mi contrato y que yo pueda a lanzar un canal súper independiente, pues también platicaremos de esas cosas que les va a encantar a la gente oír muchas de las cosas que a veces no se pueden decir porque estamos en un sistema en el cual pues a veces nos autorregula, así lo quiero decir. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues lo que ya habíamos denunciado, ¿no? El sionismo nos trae, pero de a donde vaya siempre me está censurando y pues esas cosas raras también las he visto. Las he visto a nivel físico. Me detuvieron en Abu Dhabi, por ejemplo. La policía de Estados Unidos me detuvo en Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi. Iba a recoger justamente un premio a Miami y la policía de Estados Unidos me detuvo en Abu Dhabi. Y la primera pregunta que yo me hice es, dije, oigan, pero este no es su país, ¿no? O sea, porque pues, Abu Dhabi es la capital de Emiratos Árabes Unidos. Pero pues hay unas salas en el aeropuerto que parece ser que es como Los Ángeles, ¿no? O sea, hasta la bandera de Estados Unidos, toda la policía es de migración de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ahí todos los vuelos que van a Nueva York ya incluso se evitan que lleguen a Nueva York, sino simplemente ahí los agarran, los meten y a mí me encerraron 4 horas a cuestionarme o a cansarme o a preguntarme, ¿no? Entonces, pues eso es una de las cosas raras. Nunca me imaginé que la policía primero de Estados Unidos me metiera al cuarto, me interrogara, me hicieron todo interrogatorio de qué hacía en Irán, cuánto ganaba, qué, todo, absolutamente todo, me presionara, yo no estaba nervioso, pero a otros que veía así, oiga, voy a perder el vuelo, pero ya era parte como de la presión psicológica. Y bueno, pues lo tomé como estamos viendo, ¿no? Sí, así es, Jesús. Roberto, por último, de mi parte, y bueno, ya le pedimos a las personas que nos están viendo que vayan formulando sus preguntas. Vamos a recoger las que sean más representativas del cúmulo de preguntas. Pero Roberto, hoy es 11 de septiembre. Bueno, todavía en Tijuana es 11 de septiembre. Me parece que ya en la Ciudad de México y en el horario del Centro de México ya es 13 de septiembre. Pero, ¿qué reflexión te merece el 11 de septiembre como internacionalista de facto que ya eres, Roberto? Bueno, pues ya me hiciste la noche.
por favor, no se crean jamás, no se crean jamás de lo que les presente la realidad, jamás. Investiguen muchísimo y háganle caso a la intuición para que la intuición no sea motivo de conspiración teórica. Es decir, a veces la intuición te lleva a fabricar una hipótesis que luego, por darla por hecho, te convierte en conspiranoico. Y eso no debería de ser. No. Háganle caso a la intuición y con la intuición que se abran las vías para más y más investigación. Esa torre que estamos viendo ahí llena de humo significa muchísimas cosas. Y no solo significa que también perdieron la vida, por supuesto que perdieron la vida pues, 3,000 personas, sí, y no significa todo maniqueísmo o esta parte donde el aparato hollywoodense hizo películas en donde el niño se queda sin padre, que me parece algo trágico, sí, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, pero que lamentablemente la mayoría de habitantes de Estados Unidos se tragó la galleta, y no solo ellos, sino también la mayoría de habitantes de todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo, estaba yo en Televisa y bueno, pues la gran tragedia, Dios mío, ¿no? Los terroristas atacaron a Estados Unidos, el centro del poder, y donde además lo atacaron, ¿no? Entonces, esta victimización total que hicieron, Dios santo, no tiene nada que ver con la realidad. Por eso creo que el 11 de septiembre debe de ser un hito en la historia para marcar e indicarle al humano, hey, ojo, esto te debe de recordar que la conciencia debe de estar siempre trabajando las 24 horas para no comernos la galleta que significa el 11 de septiembre. Porque detrás de eso, por lo menos, sin caer en teoría de la conspiración, no corresponde la cuenta matemática, Jesús. Se murieron 3,000 y para vengar la muerte de 3,000, los señores de la guerra hicieron una guerra que ya lleva ¿cuántos años? Ya casi 20 años, que ha matado en cifras más o menos oficiales por lo menos a 2 millones de personas, si no es que mucho más, y ha dejado mutiladas a miles de familias inocentes, mucho más inocentes que los 3,000 que se murieron ahí, no porque los otros no eran inocentes, porque también eran inocentes porque no sabían qué iba a pasar, pero familias que no tenían absolutamente nada que ver y que le llegó como side direct, como daño colateral de un bombardeo de un dron, y mataron a una familia en Afganistán, y otra más, 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 y así. Es verdaderamente trágico pensar que la gente se coma ese tipo de galletas, y le digo así, galletas, porque eso es lo que les enseñó los medios de comunicación, a sentarse en el televisor y a comerse las galletas y llorar o decir, ay, pobrecito niño, no sé qué, sí, pero no sabes detrás de eso que hay una gran maquinaria que te está lavando el cerebro para provocar la sangre de miles de millones de personas en Oriente Medio o en cualquier otra parte del mundo, solamente para conservar el poder, ya ni siquiera para ganar dinero, sino para conservar el poder de manipulación. Creo que el 11 de septiembre deja esa lección, Jesús. Roberto, querido, pues ya tenemos aquí las 3 preguntas que son como representativas del cúmulo de las que han ido planteándose entre el público que está en el chat a todo lo que da. El chat está muy movidito. Y la primera es que, ¿de qué religión eres o qué religión profesas? Y si eso te ha representado un choque cultural en Irán con el chiismo islámico. No, en absoluto. Bueno, pues nací como la mayoría de mexicanos en una cuna católica, pero después, pues con los estudios en filosofía me he dado cuenta que Dios no tiene nada que ver con las religiones. Esa es mi creencia. Entonces, que Dios es una experiencia personal, es una experiencia íntima, y un tránsito entre el corazón que tú tienes con la energía suprema que mueve las cosas en el universo. Y que a través del tiempo, pues los humanos le han podido llamar de diferente manera.
Y eso es lo que yo concibo. Entonces, esa concepción no me produce ningún problema si estoy conviviendo con gente católica, o con gente judía, o con gente, o con musulmanes, o con musulmanes chiíes o suníes, porque finalmente la religión y la concepción de Dios, independientemente si además la podemos observar como, por ejemplo, la veía Kant, ¿no? Que es una necesidad para no perder el supuesto de la realidad, o como la veía Hume, o como la veía cualquier otro filósofo, independientemente de eso, sí respeto mucho la experiencia personal y lo que tú quieres decir que es Dios, porque incluso dentro de los musulmanes, pues cada musulmán piensa o siente o experimenta la presencia de Dios como su formación psicológica se la sigue proponiendo, ¿no? Porque incluso con el discurso de la vida personal vas cambiando de concepción de lo que es la divinidad. Entonces, bueno, no choca, y al revés, sino que complementa, ¿no? Independientemente de si haya que hacer algún ritual o no, pues también lo respeto, pues porque finalmente todos hacemos algún ritual, ya sea en la mente o en los supuestos teóricos o hincándose. Me parece que todos son parte de la expresión humana, y ya la expresión humana per se creo que es divina, y tendríamos que agacharnos ante ese poder tan grandioso cuando la conciencia habla, y esa es parte también de Dios, Jesús. Profundo como siempre, honesto como siempre. Respuesta. Dos preguntas más que en realidad podrían ser parte de la misma. Pregunta Josefina Martínez y pregunta Alicia López. ¿Cómo ves la situación global en este momento y qué podemos esperar a mediano plazo? ¿Qué le espera a nuestro México? Y dice Alicia López que qué opinión te merece lo que está pasando en Perú, Colombia y en Argentina. Me imagino que con el tema de las policías y bueno, pues hasta el tema del contexto de la pandemia. Bien, creo que el mundo está en una situación muy delicada, pero me gustaría hacer una reflexión sobre esto. He escuchado a mucha gente muy pesimista. He escuchado también a mucha gente muy alarmada, llena de pánico. He escuchado a mucha gente también profesional muy preocupada. He escuchado a otras personas que también, pues, el fin del mundo se acerca. Nunca el ser humano había estado tan sumido en tantos problemas. Nunca, la palabra nunca había pasado. Todo esto, quiero, de alguna forma es similar y tiene perspectivas similares, ya sea desde el campo profesional, desde el campo analítico, desde el campo popular. Permea un promedio de este tipo de percepción de lo que está sucediendo en el mundo. Y justamente ahora que venía hacia México me quedé pensando y dije, pero no, los seres humanos somos muy apanicables, ¿no? Somos muy, si se vale, apanicable. Somos muy asustadizos. Y si nosotros, por eso decía al principio, hay que echar siempre mano de la historia. Y si nosotros nos ponemos a estudiar y a rescatar todas las escenas más importantes de la historia universal, pues es que entonces siempre hemos estado así. Siempre hemos estado así. Con una pandemia que ha matado, pues ni siquiera 1 millón de personas, pues, pone tú que no, 5 millones de personas, 10 millones de personas. No tiene nada que ver, por ejemplo, con una de las pandemias de principios del siglo XX que mató a 1/4 de población del mundo, ¿no? Entonces, si estuviéramos ahí, también podríamos decir, el fin del mundo se está acercando, ¿no? Y si nos vamos a otro evento en donde no teníamos medios de comunicación, pero lo que teníamos en inmediatez era ver que el fin del mundo perfectamente estaba cerca. Creo que en los diferentes estadios del ser humano se repite esta misma preocupación. Estamos cerca del fin del mundo, nunca nos había pasado tantas cosas. No, es que es parte de esto de ser humano, es parte de lo mismo. Y eso no habría que perderlo de vista desde esta reflexión. Ya seguramente tendrá muchos contrastes con
con la parte que no es antropológica, sino con la parte del estudio de las sociedades o de las relaciones internacionales o de la sociología, pero el ser humano desde hace 7,000, 8,000 o 9,000 años, digamos 6,000 años de historia escrita, pues siempre ha vivido en esta tensión de que las cosas que se están o que están pasando o que están ocurriendo pueden ser tan horribles que nos indiquen el fin del mundo, que nos indiquen un estadio donde el ser humano está sufriendo demasiado y estamos en... Pero esto siempre ha pasado, siempre ha pasado. Entonces, bueno, quería terminar con esta reflexión para decir, sí, están pasando cosas terribles, horribles, como las matanzas en Colombia. Por supuesto que es terrible, pero en lugar de verla desde esa perspectiva de como nunca había pasado, mejor no perder de vista que somos seres humanos que estamos en constantes ciclos y que tenemos una responsabilidad en este punto en donde el tiempo se detuvo e hizo ser lo que Jesús es, o lo que Juana es, o lo que Héctor es en este momento. Porque los otros también lo hicieron, sea malo o bueno, pero nosotros tenemos la obligación de actuar y no de quedarnos cruzados de brazos. Esa sería la reflexión y más o menos la explicación de lo que le está aconteciendo el día de hoy al mundo, que sí es un momento muy delicado, pero que tenemos muchas cosas por hacer. Jesús. Roberto, para cerrar, ¿cómo ves a México y cómo ves a los mexicanos? En este viaje, porque yo vine en octubre pasado, los veo muy amables, ¿no? No sé por qué, ya alguien me explicará, pero en estos 20 días que he estado aquí, toda la gente es muy amable. ¿Será que los mexicanos tenemos una hospitalidad diferente, no única? Porque tengo amigos colombianos que les quiero muchísimo, pero los veo muy amables, me gusta. Puede ser también parte de la pandemia, que los hayan metido a sus casas. Veo también un México con diferentes sectores. Efectivamente hay gente que apoya mucho a López Obrador, pero también los que no lo apoyan también lo quieren matar, ¿no? Me parece que el pueblo tendría que trabajar mucho más antes de criticar a cualquier gobierno. Me parece que el pueblo tendría que trabajar mucho más en su familia, en su persona, y antes de criticar, sea a cualquiera, verse en los zapatos de la otra persona. Y yo estoy cayendo en un terreno a lo mejor cursi, pero creo que es muy importante para poder avanzar, porque si no, entonces la crítica no tiene nada que ver con la construcción de un nuevo México, de una nueva sociedad, sino simplemente es como chismes de lavadero y nada más para satisfacer parte de tu psique que se ve empañada en sus deseos ante un sistema económico débil, y no, lo que deberíamos de hacer es, ok, vamos a criticar, sí, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces para mejorar ese México? Cuando veo que sigues con esas mañas de corrupción, por ejemplo, cuando veo que sigues mintiéndole a tu familia o a ver en qué tranza quieres poner tu fe para poder tener dinero. Si no cambiamos ese modelo que no es económico, sino que cambiamos ese modelo espiritual de lo que nos metieron como progreso, no vamos a poder cambiar jamás el modelo económico, y entonces no vamos a poder jamás cambiar el modelo de la corrupción, cuando las partes extranjeras, por ejemplo este imperialismo que ha sido atroz por tenerlo de vecino, viene y le paga a un político y le dice mejor quédate callado, aprueba esta licitación o aprueba que nos robemos tu petróleo. Pues obviamente si no ha cambiado el modelo espiritual de ese político, pues entonces dice, bueno, pues si no lo hago yo, vendrá otro y se lo robará. Y eso es lo que veo muy importante para México, que debemos de empezar a trabajar todos los días en la construcción de un nuevo ser, de un nuevo ciudadano responsable que levante su basura, de una nueva persona que le preocupe su peso. Ya lo decía en una entrevista anterior, veo a los mexicanos muy gordos y eso significa algo muy grave, una falta de educación total,
aparte de la posibilidad económica de que solo les permite comer comida chatarra, pero también una apatía, un abandono y también depresión. La mayoría de personas obesas ha pasado por esos tres problemas. Hay una depresión y entonces cuando no eres feliz estás comiendo compulsivamente. Tendremos que ver más hacia nosotros mismos. Debe de haber una vuelta, hacia algo así como lo que pasó con la filosofía presocrática y cuando apareció Sócrates. Una vuelta hacia el ser humano personal, al individuo. Jesús. Roberto, querido, Premio Nacional de Periodismo, Micrófono de Oro, Premio Nacional de Comunicación, multipremiado, orgullo de México como periodista, pero sobre todo gran ser humano. Muchísimas gracias por contribuir a enriquecer este canal, que es un canal humilde, que solo pretende reproducir un ambiente universitario, facilitarle herramientas de conocimiento a la gente, que la acerquen al conocimiento en un lenguaje sencillo, honesto, porque no soy objetivo, eso siempre lo digo, pero trato de dar lo mejor que tengo. Y Roberto, gracias por tu amistad y gracias también por hacer realidad uno de mis sueños, que era tenerte en el canal como invitado, compartiendo tu filosofía, compartiendo tu visión de las cosas con la gente del canal de Tu Profe de RI. Y bueno, pues ahora se conectaron personas de Perú, de Venezuela, de Colombia, de toda América Latina para escucharte, y agradezco muchísimo todo este tiempo, casi 1 hora y media, que nos has brindado con toda la honestidad que te caracteriza, Roberto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo, sabes que tienes toda mi admiración, todo mi respeto, eres hermano, gracias amigo, gracias por haberme escogido, yo soy el que estoy feliz y que me has enseñado mucho. Gracias, Jesús. Gracias a todos ustedes siempre. Y pues bueno, como siempre lo digo en Detrás de la Razón, no somos nosotros, son ustedes. No porque el motivo de este programa sea ustedes, sino porque ustedes nos alimentan con la energía de la reflexión. Gracias, Jesús, nuevamente.